Esta es la ciudad más conocida de Croacia y además un fenómeno mundial después de que se grabara aquí la serie Game of Thrones. Acompáñame a recorrer sus calles llenas de historia. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Dubrovnik. Muy buenos días, mi chamo, ya me encuentro en el aeropuerto de Barcelona listo para ir a recorrer un nuevo país. Acompáñenme a conocer la República de Croacia. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Bueno, mis chamos, ya llegamos a Dubrovnik después de un vuelo cortito de unas 2 horas y media y nada, estuvo tranquilito. Y para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad tienen la opción de tomar un autobús justo al frente de lo que es el aeropuerto y nada, cuesta 10 euros, un poquito caro, pero también está un poco lejos del centro. Les recomiendo que verifiquen la ubicación de su hotel porque el autobús hace 2 paradas, uno en la ciudad vieja y otro en la estación de autobuses de Dubrovnik, y dependiendo de donde estén alojados les servirá una u otra estación. Miren, mis chamos, este es el lugar en el que me voy a quedar acá la primera noche en Dubrovnik. El hotel se llama Katarina Rooms, es un Airbnb que está a muy buen precio. Y nada, está a medio camino entre la estación de autobuses y el centro de Dubrovnik. Y por acá tenemos el baño, que está pequeñito, pero que está muy bien. Además que Dubrovnik es un destino muy popular, así que los precios por lo general son bastante altos. Bueno, mis chamos, después de mucho caminar ya dejamos las cosas en el Airbnb y nada, nos vamos a buscar algo para comer y luego a conocer el centro histórico de Dubrovnik. Bueno, mis chamos, encontramos un sitio para comer cerquita del hotel que se llama Vita Bella. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps. Y nada, me pediré una pizza por acá, mi hermana un risotto. Y les cuento que la culinaria de acá de Croacia está muy ligada a la italiana. Así que aquí en muchos sitios van a encontrar muy buenas pizzas, muy buenos risottos, porque llevan una historia un poco similar que ha estado ligada en muchos momentos. Así que es muy fácil encontrar comida italiana. Del Airbnb al centro de la ciudad hay más o menos 1,5 kilómetros de distancia, así que hay que caminar unos 20 minutos. Sin embargo, las vistas del camino están increíbles. Miren, mis chamos, iniciamos el recorrido por la ciudad de Dubrovnik en la puerta de Pile, que es esta puerta monumental en la que me encuentro, que es una de las puertas principales de acceso a la muralla de la ciudad de Dubrovnik. Hay 2 principales, la otra está justo al otro lado y vamos a ver si se las puedo mostrar. Miren, mis chamos, esto que se encuentra detrás de mí es uno de los iconos de acá de Dubrovnik, que es la fuente de San Onofrio, una fuente construida en el año de 1438 y que traía el agua a Dubrovnik desde un canal que estaba a 12 kilómetros de distancia, y que en esta ciudad van a ver que es muy seco los alrededores y por eso el agua tenía muchísimo valor, tanto que si te pillaban llevándote más agua de la que debías, te cortaban el brazo. Por la puerta de Pilel se accede a la calle Stradum, la principal calle de Dubrovnik, rodeada de preciosos palacios barrocos, con fachadas sencillas que han sido protagonistas en películas como Star Wars. Lo que hace siglos fue un pantano y luego la calle que dividía 2 pueblos, hoy es el centro comercial de la ciudad, llena de restaurantes, bares y tiendas, muy caros.
Al final encontrarán la iglesia de San Blas, el patrono de Dubrovnik, construida en el siglo XVIII y donde hay varios retablos de estilo barroco. Vamos a subir en el teleférico de Dubrovnik para tener las mejores vistas de la ciudad. El paseo es muy bonito, ya yo lo he hecho anteriormente, lo que sí es que es bastante caro. Cuesta 27 euros ida y vuelta y nada. Hay una opción que es irse en taxi, pedirles que los esperen un ratito y luego bajarlo. Pero bueno, creo que por esa opción no estás a tu ritmo, así que yo creo que es mejor subir en el teleférico. Pero si vienen varias personas les conviene más el taxi. Miren mis chamos, llegamos a la cima del teleférico de Dubrovnik y miren las vistas tan espectaculares que hay. Se ve toda la ciudad amurallada y por allí la isla de Lokrum. La vista está increíble. Desde aquí vamos a disfrutar uno de los atardeceres más bonitos que yo recuerdo porque ya yo he estado aquí antes y la verdad es que fue increíble. Aquí mismo en la cima de la montaña donde llega el teleférico se encuentra el Homeland War Museum, que es un museo con una excelente colección de fotografías referentes a la guerra de Croacia del año 1991. A finales de junio de 1991, Croacia declara su independencia de Yugoslavia. Ante la negativa de los serbocroatas de separarse de la Unión, se iniciaron los ataques que conllevaron a la guerra de independencia croata. La ciudad de Dubrovnik fue sitiada durante 8 meses, recibiendo constantes bombardeos, especialmente en la ciudad amurallada, con un saldo de 50 civiles muertos, 15.000 refugiados, daños en el 50% de sus edificios y la completa destrucción de la 10ª parte de la ciudad. En este museo se pueden ver fotografías que recuerdan estos eventos. Oigan mis chamos, desde acá, desde la cima del Museo de la Guerra, miren la vista que hay y miren el atardecer. Está espectacular. Desde la cima del Monte San Sergio, a 400 metros sobre el mar, se puede admirar el maravilloso entorno en el que se edificó la ciudad de Dubrovnik. Una estrecha bahía con un fiordo muy profundo y muchísimas islas que se tiñen de tonos naranjas, amarillos y rojos al atardecer hacen de este uno de los mayores espectáculos de un viaje por Croacia. Oigan mis chamos, hoy Dubrovnik me recibió con una sorpresa y es que ese puntito rojo que ven por allí es la luna. Hay una luna gigante y roja que muy pocas veces he visto en mi vida y la verdad es que está espectacular. Lamentablemente con mis equipos no puedo mostrársela como está, así que será algo que me guardaré para mí. Y estamos de vuelta en Dubrovnik, mis chamos. Tomamos un autobús tempranito en la mañana desde Split, que tenía unas vistas espectaculares. Y nada, ahorita vamos a ver si me responden en el hotel para dejar las cosas allí. Y vamos a empezar a explorar cositas que tenemos para ver en esta ciudad. Bueno mis chamos, ahorita vamos a visitar la isla de Lokrum. Para visitarla tienen que comprar los tickets en las oficinas que están justo al lado del puerto de la ciudad amurallada de acá de Dubrovnik. Y nada, tienen descuento los estudiantes y los descuentos de estudiantes acá son muy buenos. Así que si son estudiantes, aprovechenlo y nos tomará un ratito llegar allá y vamos a explorar un poquito esta isla. Oigan, mis chamos, acabamos de llegar a la isla de Lokrum y miren lo cristalina que está el agua aquí, así que aquí no me voy a perder de un bañito en el mar. Oigan, mis chamos, algo curioso de acá de la isla de Lokrum es que hay varios pavos reales y son como las palomas, o sea, se te van acercando para quitarte la comida. Nosotros sacamos nuestros pancitos aquí con vista al mar y vino la mamá con su pavito y ya nos quería robar los pancitos.
percussion and your body the sound. Mis chamos, aquí en Lokrum hay varias cositas para visitar. Hay un monasterio benedictino, están unos jardines preciosos, hay una laguna de agua muy salada que dicen que es como el mar muerto de acá de Croacia, y también hay varios cliffs o acantilados para lanzarse al agua. Así que vamos a empezar a recorrer la isla porque además tenemos cositas que ver en Dubrovnik. Oigan, mis chamos, el monasterio benedictino está muy bonito, está en ruinas eso sí, pero está precioso para caminar. Miren, mis chamos, acá se pueden sentar en el trono de Juego de Tronos, justo aquí en la isla de Lokrum. Uno de los puntos más famosos de acá de la isla de Lokrum es esto que está detrás de mí, que le llaman el Pequeño Mar Muerto, que es un entrante como una especie de laguna que se ha formado con el agua de mar, pero la salida no es lo suficientemente grande, así que se va acumulando acá y hay mucha sal, y dicen que hasta se flota como en el Mar Muerto en Israel o en Jordania. Bueno, mis chamos, Lokrum en vez de playas lo que tiene son enormes rocas desde las cuales te puedes lanzar al agua, pero la verdad el agua se ve cristalina y además están bien equipados, o sea, tienen barandas, tienen escaleritas para que puedas bajar con seguridad, así que vamos a disfrutar un ratito de la playa aquí y luego nos vamos a Dubrovnik. Ahora sí, mis chamos, al agua. La isla de Lokrum es un remanso de paz desde hace ya un milenio, cuando los monjes benedictinos llegan a ella y se instalan construyendo un monasterio y creando bellos jardines donde cultivaban frutas exóticas. Hoy en día son los turistas los que llenan sus senderos, buscando las aguas más cristalinas de Dubrovnik y el disfrute en un espacio casi virgen, en el que no se ha permitido la construcción de grandes instalaciones turísticas. Bueno, mis chamos, vamos a comer en Dubrovnik y vamos a hacerlo en un restaurante que se llama Granska Cabana Arsenal. Tiene muy buenas calificaciones en Google Maps, tiene una ubicación espectacular con vista, miren, al puerto de Dubrovnik, está precioso. Y nada, me pedí un risotto con frutos del mar, mi hermano unos gnocchi y vamos a disfrutar un poco de la comida con vista. Miren, mi chamo, ahora vamos a visitar la Catedral de la Asunción de la Virgen o la Catedral de Dubrovnik, que es un templo de estilo barroco construido entre los años de 1672 y 1713 sobre un templo anterior de estilo románico que se encontraba aquí y que fue mandado a construir por Ricardo I Corazón de León, el rey de Inglaterra, que naufragó en estas aguas y lo hizo como agradecimiento por haber sobrevivido al naufragio. El interior es bastante sencillo, sin embargo se conservan varios retablos bien bonitos, entre los que se incluyen una pintura de Tiziano en el altar mayor, y se dice que el tesoro resguarda importantísimas reliquias, más de 130, entre las que se encuentran la cabeza, las piernas y las manos de San Blas en un relicario de oro con piedras preciosas. Dicen que antes, para poder acceder al tesoro, tenías que tener permiso de 3 autoridades de la ciudad y cada uno tenía una llave y se necesitaban las 3 para poder acceder al tesoro. Miren, mi chamo, este es uno de los iconos de acá de Dubrovnik, la Torre del Reloj, que data del siglo XV, aunque fue reconstruida en el año de 1929. En el Palacio Sponza aún se puede ver el mecanismo original del reloj. Oigan, el gelato del día me lo compré en una gelatería que se llama Mostro Gelato, que se ven buenísimos, aunque están bastante caros. Cada sabor te cuesta 4 euros, pero la verdad serían muy buenos. Vamos a probar esto. Buen provecho.
Está rico, muy rico. I can never be lonely. If you put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time, I can never be lonely. Miren mis chamos, esta es otra opción de alojamiento acá en Dubrovnik. Se llama Veranda Rooms. Está prácticamente al lado de la ciudad amurallada. Está a bastante buen precio comparado con otros lugares aquí. Además es una mansión histórica. Tiene incluso una capilla antigua que se puede visitar aquí dentro. Y nada, el baño es compartido, pero está muy bien. And you walk right out that door. I never thought I'd be speaking words like these. Ok, mis chamos, vamos a ver el atardecer en un parque que se encuentra justo al frente de la fortaleza de San Lorenzo. Está muy cerquita del hotel donde yo estoy. Y la verdad es que a lo mejor el atardecer no se ve por allí, pero la vista de la ciudad está increíble. Put your hand in mine, I can never be lonely. If you walk with me this time. Oigan, mis chamos, miren la increíble vista que hay desde aquí, y al otro lado el atardecer se ve también precioso. Me encanta cómo se ve aquí la ciudad amurallada, se ve por acá la fortaleza de San Lorenzo, la bahía. Está increíble este sitio. Definitivamente vale la pena disfrutar de los atardeceres en Croacia. Su costa se encuentra orientada hacia el oeste, por lo que casi cualquier rincón permite disfrutar de preciosas puestas de sol. Desde este parking bastante oculto, el atardecer fue sencillamente magnífico y la ciudad se iluminaba de bellos colores con la luz directa del sol. Un lugar perfecto para culminar un día de disfrute en la bella ciudad de Dubrovnik. Oigan, mis chamos, aprovechen de pasear por las calles de Dubrovnik durante la noche porque la ciudad se llena de luz y también es muy bonita bajo la luz de los faroles. Oigan, muchachos, para cenar vamos a comer a un restaurante que se llama Tutto Bene. Tenía buenas recomendaciones, se veían buenas las hamburguesas, así que me provocó una hamburguesita para hoy, mi hermana unas alitas de pollo. Así finaliza esta primera parte del recorrido por esta bella ciudad que desde un inicio me enamoró. Así que los espero en la próxima parte de este paseo por la bella Dubrovnik. Chao, mis chamos.